era crítica, ya que recién se había perdido la mitad del territorio y apenas había sucedido la Guerra de Reforma. Entonces ya Benito Juárez en la presidencia vio que el país estaba hecho un desastre y que los 70% de los recursos económicos se iban como depósito al pago de las deudas externas que tenían con las potencias de España, Inglaterra y Francia. Así que decidió suspender este pago y por medio del tratado o acuerdos de la soledad, España e Inglaterra retiran sus tropas, pero Francia no las retira. Y ahí es cuando se da esta batalla, donde fue comandada por los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Pero también algo que me llamó la atención es que las tropas mexicanas estaban conformados por voluntarios y que después de que ya no tenían balas, ya no tenían armas, se fueron con lo que tenían, piedras, machetes y con lo que tenían. Y al final cuando lograron ganar esta batalla que conocemos tanto, Zaragoza mandó una carta al presidente que decía, puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y ya eso es lo que investigué. Muy bien. Gracias, Carla. ¿Quién sigue? Bueno, sobre la batalla del 5 de mayo yo tengo algo similar, que tras la guerra de reforma, la crisis económica que hubo orilló al presidente Juárez a suspender el pago de deudas contraídas con otros países. Esto era con Francia, Inglaterra y España, pero igual por los tratados de soledad, Inglaterra y España abandonaron el territorio nacional a excepción de Francia. El avance de las fuerzas francesas comandadas por el general Charles Latrille provocó la movilización de las tropas mexicanas y que el general Ignacio Zaragoza decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla con el objetivo de enfrentar a las fuerzas invasoras, y que también el mando francés centró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe y que a pesar de la superioridad de armamento de las fuerzas lorenses fueron detenidas por las tropas nacionales y lograron provocar con ello la retirada francesa. Y la guerra que, más bien la batalla que fue después de esta, yo encontré que fue la batalla de Calpulalpan y que fue el hecho de armas que puso fin a la guerra de reforma, que se desarrolló en 1860 en San Miguel Calpulalpan, Estado de México, y que aquí fue donde se enfrentaron los conservadores que dejaban abolir la Constitución de 1857 contra los liberales, que los liberales iban al mando del general Jesús González, quien tenía bajo sus órdenes a los generales Ignacio Zaragoza, Leandro Valle, Nicolás de Régules y Francisco Alatorre, y que también el bando conservador estaba encabezado por el general Miguel Miramón, y el triunfo de esta batalla fue por el ejército liberal el 1 de enero de 1861, en donde el general González Ortega hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, concluyendo la Guerra de Reforma. Gracias, Natalia. ¿Quién sigue? Yo, bueno, como ya lo mencionaban mis compañeras, después de lo de la guerra de reforma, pues estuvo esta gran crisis y fue lo que creyó el presidente Juárez a suspender el pago de las deudas. Y encontré que a pesar de que el país con el que se tenía la mayor deuda era Inglaterra, pues Francia fue el que invadió y atacó a México. Entonces esta batalla es pues muy reconocida porque igual fue un gran triunfo para el ejército mexicano, porque el ejército francés pues era muchísimo más experimentado y tenía muchísimos más triunfos y más soldados, lo superaban en número al ejército mexicano, y pues aún así el ejército mexicano pues salió victorioso. Gracias, Dana. ¿Quién sigue? Voy yo. Bueno, yo Por encontré favor. que la guerra de reforma tiene como fin, bueno, ahí no sé si lo encontré bien, pero creo que es cuando libran la batalla de San Miguel Capulapan
porque conquistan importantes plazas los liberales junto con Juárez y es así que dan entrada a la capital mexicana, organizando un nuevo gabinete y ya posteriormente Juárez es elegido como el presidente. Y bueno, la guerra de reforma trajo consigo consecuencias para México, que fue dentro de esto la crisis económica, por lo que Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa, lo que afectó intereses de Francia, Inglaterra y España, y fue por eso que mandaron tropas a las costas mexicanas. Pero mediante los tratados de soledad, España e Inglaterra pues renegociaron la deuda, pero Francia no aceptó y fue ahí que comenzó su intervención. Y después, bueno, ya es cuando comienza la batalla de Puebla y el general Ignacio Zaragoza decide concentrarse en la ciudad de Puebla para enfrentarse a esta y es el 5 de mayo que, bueno, se registra como una de las batallas gloriosas más conocidas del país, porque a pesar de la superioridad de las tropas francesas, pues los nacionales lograron detener creo que 3 ataques, provocando así su retirada y pues ya fue que ganaron. Gracias, Jimena. ¿Quién sigue? Bueno, Creo que seguía Abril Abril. y dijo hasta ella. Bueno. Abril, Va. Mariana Gómez y luego María Fernanda, Mariana Arana y terminamos ya con Sasha. Sasha, ok, sí. Bueno, yo quiero comentar que se me hizo interesante de que pues Porfirio Díaz tuvo mucha relevancia en la batalla de Puebla. Pues todos lo conocemos como un antagonista histórico, pero pues hasta está en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que él fue uno de los que más ayudó con su caballería del coronel Antonio Álvarez, y estos rechazaron a que los franceses llegaran hasta al triunfo de las fuerzas francesas. Ella. Ok, gracias, Abril. Por favor, ¿quién sigue? Yo. Bueno, sobre esto que mencionaba Abril, yo quería como complementar que después de que las tropas francesas llegaron pues en barco, marcharon hacia la Ciudad de México porque pues era como su principal objetivo. Entonces Ignacio Zaragoza comandó el ejército de Oriente para como detener el avance de los franceses. Después de eso, Francia hizo un sitio que fue el que rompió Porfirio Díaz y permitió que Ignacio Zaragoza se refugiara en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, para esperar a los franceses. Y ahí mismo fue donde hicieron frente a un conservador que estaba a favor de la intervención, que se llama Leonardo Márquez. Y ya el 5 de mayo de 1862, después de que el ejército francés pues se trasladara hacia los fuertes en los que estaba Zaragoza, los liberales lograron como reducir su ejército y también recibieron un refuerzo por parte de los indios de Zacapaxtla, que en realidad, bueno, yo en lo que leí es que no eran como tal de ahí, sino que decidieron ponerle ese nombre para que sonara como más impresionante, pero eran pobladores de Tela de Ocampo, quienes también atacaron a los franceses y ayudaron al triunfo de los liberales. Gracias, Mariana. Por favor, ¿quién sigue? Yo. Adelante. Marifer. Bueno, una de las razones por las que Francia no aceptó fue porque Napoleón III vio la oportunidad de extender su imperio. Y entonces es cuando manda al conde de Lorences con un ejército pues con armamento bueno y el ejército bien preparado. Y en cuanto a nuestro ejército, no lo estaba. Eso fue eso no nos trajo mucho. Y entonces, a las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, fue cuando se dio el inicio de esta guerra. Y un error que tuvo Lorences fue que dio por ganada esta batalla. Y pues no fue así, se le volteó por completo. Y entonces Ignacio Zaragoza entra y con Porfirio Díaz y ganamos la batalla. Al poco tiempo muere Ignacio Zaragoza y ya.
Gracias, Marifer. ¿Quién sigue? Yo, sí, complementando mucho lo que dice María Fernanda, bueno, lo que pasa es que en México tengo entendido que estaba en bancarrota, puesto que tanto conservadores como liberales habían pedido préstamos al extranjero, por lo que el ejército estaba muy pobre, o sea, no tenían dinero ni para alimentarlos, ni para armarlos bien. Entonces, ocurre la batalla de las Cumbres, al parecer, que fue cuando los franceses, creo, deciden invadir a la ciudad, pero llegan por Puebla, creo, o algo así. Y también hablan de la batalla de Tacubaya, en donde pelearon con el tigre de Tacubaya en Atlixco, y se habla de que tuvieron unos refuerzos que eran los indígenas de Zacapoazcla, algo así. Y qué más, también bueno, decían que Napoleón quería detener a Estados Unidos, pues estaba viendo que iba a expandirse hacia pues el territorio mexicano. Y algo curioso es que los estadounidenses piensan que es el 5 de mayo, el día en que celebramos nuestra independencia, y ya, eso es todo. Ok, gracias, Mariana. Sí. Y terminamos con Sasha, por favor. Sí, pues sí, que teníamos una deuda de que eran 80 millones, que pues ahorita siento que es poco a comparación del dinero que se maneja ahorita. Y bueno, que pues resaltar que los franceses iban muy confiados, ¿no? Ya daban por ganada la batalla y eso. Y, y pues perdieron contra simples, pues gente que ni siquiera había tocado un arma en su vida o no tenían educación militar ni nada. O sea, este, y ¿qué más? Pues nada más. Gracias, Sasha. Ok, a ver. Bueno, sí, actualmente aportaron elementos que tienen que ver precisamente con la batalla del 5 de mayo. Una batalla muy importante no solamente en la historia de México, sino a nivel pues mundial, porque esta batalla tuvo repercusiones en el ámbito internacional, principalmente en los Estados Unidos, y tuvo, por supuesto, repercusiones también en el ámbito internacional con la derrota tanto del ejército francés como por parte también de gastos que tuvo que desarrollar tanto el gobierno español como el gobierno inglés. Ahorita voy a ir poco a poco explicando esta parte. Bueno, antes de esta batalla, debemos ubicar que México estaba precisamente como lo hemos visto en estos meses, como que estaba en la bancarrota, en el sentido de que el actual gobierno, además de que venía de confrontarse directamente con esta vertiente ideológica que surge tras la pérdida del más del 50% del territorio a manos de Estados Unidos, este gobierno pues adopta medidas, principalmente les decía yo, en materia de recaudación de impuestos, que a la postre pues esto va a generar un descontento social importante y también un problema de carácter político, sobre todo por el desconocimiento por parte del gobierno de varios estados, principalmente el gobierno de Italia, y también el gobierno por parte de algunas otras naciones como Francia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto llevó a la postre que México no solamente tuviera pues una ineficacia, digamos, en materia
política, sino que también va a tener una ineficacia en materia económica. Recordemos que el pago que le hacen al gobierno mexicano tras la venta de una parte del territorio nacional, este pago realmente sirvió para pagar otras deudas que ya se había con otras naciones, entre ellas también Estados Unidos, Inglaterra, Francia y por supuesto España, y que de ese dinero básicamente no sobrevivió absolutamente nada. Bueno, esto llevó pues precisamente a que cuando se da el proceso de desarrollo en el ámbito político y por supuesto en el ámbito económico, se deriva en una fuerte crisis que propicia pues por una parte la salida del presidente en turno y la llegada, digamos, de un nuevo presidente de mano de la Constitución, que es el caso de Benito Juárez, pero también va a servir como oportunidad para que el grupo opositor o la oposición propusiera un nuevo gobernante, un gobernante que a la vez fungiera con intereses más cercanos hacia el ámbito del conservadurismo, hacia el régimen monárquico, etcétera. Esto va a llevar a que lógicamente en este periodo se dé la primera guerra interna en México. Una primera no revolución, porque como tal no une a la gran mayoría de las diferentes clases, ni tampoco políticas, ni de corte económica, sino más bien a una guerra interna, una guerra civil, en la cual está dividido el país. Y en esa división del país, la pugna política es la que prospera sobre la pugna social y por supuesto sobre la pugna ideológica. Bueno, esta crisis nos va a llevar a que diferentes naciones van a ver la posibilidad de hacer un cobro de impuestos, o más bien no cobro de impuestos, cobro precisamente el pago por por la deuda solicitada por los gobiernos anteriores, y que México pues va a ser inoperante. O sea, dicho de otra forma, no va a tener las condiciones para el pago oportuno de esta deuda que se tiene. Esto va a llevar a grandes rasgos a que una de estas naciones decida precisamente apoyar los intereses del partido en el gobierno, el partido que se queda precisamente en la Ciudad de México, el Partido Conservador. Esta nación, como tal, pues es la máxima potencia mundial en el ámbito armamentístico y por supuesto en el ámbito también de la economía, porque también era una economía fuerte por todo aquello que habían logrado tras las victorias en diferentes territorios. Bueno, pues esta nación va a decidir llegar a un acuerdo con este partido en el gobierno, que es el Partido Conservador, y deciden enviar a una persona que va a ser quien figure como el representante político, el representante económico y el representante social de estos intereses. Esta persona, pues, es un pariente cercano del emperador Napoleón, y va a ser precisamente Maximiliano de Hamburgo. Bueno, al lograrse precisamente la llegada de Maximiliano al territorio nacional, se consuma dos frentes. Por una parte, se logra nuevamente instaurar el sistema o el régimen monárquico, y por otra parte, se vulnera la soberanía del país con una intervención de una persona extranjera. Se da una de las tantas intervenciones que tiene México en su historia.
Esto va a desencadenar una fuerte crítica, no solamente en lo político, sino también en lo económico, porque las clases sociales que existían en México, una de ellas había empezado a prosperar, que era la clase burguesa, no ve con buenos ojos la llegada precisamente de un emperador, porque con la llegada de un emperador logra precisamente, se podría existir la posibilidad de que todo volviera a ser precisamente un régimen monárquico. Y al ser un régimen monárquico, la clase burguesa es la mayor perdedora de todas, porque los bienes que tiene serían confiscados, al igual que sus riquezas, y estas riquezas pasarían a ser parte de la clase, la clase noble, los altos mandos, y por supuesto de la clase, la élite religiosa. Bueno, esto también va a llevar a la par, pues, toda esta vertiente ideológica y social del llamado nacionalismo mexicano. Ese nacionalismo que de una u otra forma todavía no lograba configurarse, se empieza a configurar en esta etapa. Se empieza a configurar pues esta ideología de lo que es ser mexicano y de toda esta herencia que tiene el pueblo de México, de su pasado indígena, por supuesto, pero también de esta necesidad de marcar una nación libre e independiente. Esto va a provocar pues que muchos sectores, con la llegada de Maximiliano, decidan no apoyar al régimen conservador o al sector conservador, y pugnan por apoyar la causa liberal. Este nacionalismo nos va a permitir en determinado momento generar no solamente apoyo en lo social, sino también apoyo en lo político y por supuesto apoyo en lo económico. De esta forma, el ejército, los tres ejércitos que se instalaron en la bahía, en el Golfo de México y lo que es ahora el puerto de Veracruz, decidan colocarse ahí para hacer un frente en contra, digamos, del gobierno mexicano. Esto va a llevar a que en determinado momento tanto el presidente Juárez encabece ciertas frentes o diferentes ámbitos en lo político que le van a traducir en victorias en lo político mediante acuerdos y pactos, pero también victorias en el ámbito de lo militar. Logra varias luchas al interior del país que se traducen como triunfos, y esto va a ir fortaleciendo esta nueva ideología que se estaba configurando alrededor de la identidad mexicana. Y con la llegada precisamente de estos tres ejércitos, dos de ellos deciden partir porque se da una suerte de cólera al interior de las naves, lo cual va a perjudicar en demasía a estos sectores, digamos, armamentísticos y por supuesto estos sectores internacionales, y uno de ellos va a decidir hacer una tregua en lo que logran sofocar, digamos, esta plaga de esta pandemia que estaba dando al interior de estas embarcaciones de cólera. Este ejército es precisamente el francés, que figura ser una tregua, pero a la par no hace una tregua, sino que a la par decide tomar la decisión de marchar de lo que es el puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México. Aquí hay que recordar que en estas fechas, precisamente ya Benito Juárez no se encontraba hospedado en Guanajuato, sino que ya había trasladado los poderes políticos a la Ciudad de México una vez que había logrado estos triunfos al interior de la República
y una vez que había comenzado a derrotar al ejército conservador. Esto cómo se empieza a lograr, digamos, pues con precisamente la captura del entonces emperador, el segundo emperador de México, Maximiliano, al cual fusilan antes de la llegada del ejército francés. Esto va a generar un ánimo de contagio que, vuelvo a lo mismo, diferentes sectores al sentir nuevamente la presencia de los adversarios, sobre todo extranjeros, pues deciden apoyar las causas de Juárez y se suman grandes cantidades de personas que no estaban instruidas digamos, en el arte de la guerra, deciden incorporarse al ejército juarista y lógicamente marchan junto con las partes militares que sobraban de varios sectores del ejército liberal hacia la ciudad de Puebla. ¿Por qué deciden marchar hacia la ciudad de Puebla? Porque Puebla precisamente es un punto estratégico entre la Ciudad de México y la ciudad de Veracruz. Punto estratégico en el sentido de que es una ciudad que está a las faldas, digamos, de lo que hoy conocemos como los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y que permite una visión mucha más amplia, o sea, más periférica, que si hubieran recibido o enfrentado al ejército francés en la Ciudad de México. La Ciudad de México es precisamente un valle, y al estar en un valle, precisamente permite a aquellos que estén en las zonas altas tener una visión general digamos, del ejército al que se va a enfrentar. Los generales, tanto Ignacio Zaragoza como Porfirio Díaz, deciden marchar hacia la ciudad de Puebla, porque precisamente Puebla, al estar un poco más alto de la llegada, digamos, del ejército francés de Veracruz, permitía precisamente ver cómo estaba configurado y organizado este ejército. Bueno, pues en este andar se suman precisamente en este arribo al ejército liberal, que es encabezado por Ignacio Zaragoza, pues todos los batallones que estaban en diferentes estados que configuraban el país. Uno de ellos muy importante, por cierto, que había tenido gran presencia en la intervención norteamericana, que es el famoso Batallón Oaxaca. Este Batallón Oaxaca va a ser fundamental en el ámbito de que tiene ahí a un gran líder, estratega, un gran joven, porque era bastante joven, que había escalonado rápidamente en la carrera militar y que esta persona se había colocado ya en las miras del ejército liberal como ser un gran representante de, digamos, de todo este ejército que lo conformaba. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues precisamente a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ganó diferentes batallas precisamente en esta transición de la guerra de reforma, y en esto fue la mano derecha precisamente del general Ignacio Zaragoza. Una vez que, digamos, se configuran estos frentes, se le suman muchas grandes densidades de poblaciones de campesinos, muchos otros fueron indígenas que se incorporan, etcétera, etcétera. Cuando llega el ejército francés, uno de los grandes elementos fundamentales que más bien una estrategia, una táctica muy importante que desarrolla Ignacio Zaragoza es mandar precisamente a colocar el fuerte en la cima del cerro de la ciudad de Puebla. Y para evitar precisamente que tuvieran una mira, o sea, una mira en el sentido de para poderlos colocar frente a todo este bloque de ejército de infantería. La infantería está organizada por los batallones principalmente de artillería.
decide mandarle a volar las cúpulas a la iglesia, a la Catedral de Puebla. ¿Por qué? Porque precisamente las cúpulas le permitían al ejército francés tener como marco de referencia la iglesia de donde se encontraba el fuerte precisamente del ejército liberal. Así es que deciden volar esas cúpulas para que no tengan marco de referencia. ¿Y esto qué va a determinar o qué va a provocar? Que toda la artillería que se utilizara para poder combatir al ejército liberal, pues básicamente sea malgastada. No logre el objetivo específico, sino que la gran mayoría de los, digamos, de las municiones que utilizaran fuera a dar al territorio aledaño del fuerte que habían configurado. Esto va a derivar precisamente a que los franceses no pudieran hacer algo que eran especialistas, que eran las famosas batallas a distancia. Así es que lo que les va a quedar es precisamente una confrontación directa entre ambos ejércitos. Así es que deciden hacer esta confrontación directa en un territorio que no conocen y un territorio al cual precisamente el ejército liberal y la gente que habitaba en esta ciudad, pues conocía a la perfección. Esto le va a dar una gran ventaja al ejército liberal, que precisamente va a lograr derrotar en esta primera batalla al ejército francés. El ejército francés va a ser derrotado ese mismo día y va a decidir replegarse, correrse hacia nuevamente el estado de Veracruz. Se va a instalar en Caja de Perote, que es precisamente uno de los lugares que están entre lo que hoy conocemos como el Pico de Orizaba, las faldas del Pico de Orizaba, y precisamente el choque con la Sierra Madre Oriental. Esto va a llevar precisamente a que muchos de los elementos del ejército francés vuelvan a ser sitiados en este lugar, en una futura batalla, y sean nuevamente derrotados. Este ejército ya muy disminuido hace una marcha forzosa hacia lo que es ahora la ciudad de Jalapa, para después trasladarse a el fuerte de Veracruz. En el fuerte de Veracruz, o en el puerto de Veracruz, tienen nuevamente una batalla, el ejército liberal y el ejército francés, la cual no gana el ejército mexicano. No gana y es derrotado en esta batalla, precisamente porque el ejército francés ahí sí logra precisamente sacar todas las ventajas de el hacer uso precisamente de las batallas a distancia mediante el uso de la artillería. Pero esto no va a significar precisamente la derrota del ejército liberal, porque precisamente en este lapsus de este trayecto, el ejército liberal vía Benito Juárez decide abrir precisamente el diálogo con Napoleón III, y al abrir el diálogo, Napoleón III decide retirar precisamente a su ejército, porque ya se estaban desarrollando en Europa precisamente otras batallas en las cuales requería precisamente de la gran totalidad de su ejército. Entonces, ¿esto qué deriva? A que México logre esta victoria que a todas leguas se pintaba como una franca derrota hacia el gobierno nacional, y también una posibilidad de instaurar una nueva colonia de Francia en México, y lógicamente también la posibilidad de un intervencionismo. Esto nos va a llevar a que para 1861 se logre precisamente el triunfo de las batallas, y con ello la culminación de la Guerra de Reforma. Esto que también que nos lleva a que Estados Unidos también reconozca
al gobierno de Juárez como el gobierno en turno y como el gobierno oficial de México. Y a su vez también otros gobiernos extranjeros empiezan a reconocer el gobierno de Juárez y con ello logra precisamente las leyes de reforma y las guerras de reforma instaurar un régimen de corte político, representativo, de corte liberal y por supuesto presidencial. Y con ello, ahora viene una etapa que vamos a ver la siguiente sesión, que se va a conocer mejor como el juarismo. Juárez, en este momento de lo que hemos revisado, Juárez no había ganado ningún proceso interno electoral, no había logrado ningún proceso de victoria por vía de las elecciones. Había ganado por la vía armamentística y por la llegada precisamente de, más bien, la declinación de su antecesor, pero no había logrado instaurarse en lo político electoral. Así es que, a raíz de estas llamadas leyes de reforma y guerras de reformas, van a surgir tres grandes figuras de todo esto. Una, representada en el poder político y en el poder, digamos, en el régimen de lo legal, que es Benito Juárez, pero también va a surgir en el ámbito de lo armamentístico o de lo militar dos figuras claves. La figura precisamente de Ignacio Zaragoza y posteriormente la figura de alguien que va a ser clave en los próximos años venideros, que es la figura de Porfirio Díaz. ¿Ok? Entonces, para la siguiente sesión, vamos a empezar a ver qué es el juarismo. Cómo inicia el juarismo, qué etapas y qué características tiene el juarismo. Y también vamos a ver qué ocurre en Estados Unidos con la culminación de su guerra interna, la guerra de secesión. ¿Sí? Así es que de tarea, les voy a pedir de favor que investiguen qué ocurre en México en la etapa del juarismo y qué ocurre en la guerra de secesión. ¿Cómo culmina la guerra de secesión? ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? Veo que tienen mucho frío. ¿Están en Alaska o qué pasó? No, pero sí hace un poquito de frío. Ay.